A nuestro podcast de hoy, donde exploraremos una problemática social crucial, la cual es la falta de educación. Analizaremos las causas y consecuencias de esta falta de educación, su realidad en el tiempo de Jesús, su realidad en Argentina y vamos a presentar un par de pistas de acción para la transformación. Como sabemos, la educación es un derecho fundamental que permite a los individuos desarrollar sus capacidades y alcanzar su máximo potencial. Como para dar un paneo general, sabemos que la educación se define como el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y valores que permiten a las personas desarrollar su potencial y participar activamente en sociedad. La falta de educación, por otro lado, se refiere a la ausencia o limitación de acceso a una educación de calidad. Según la UNESCO, en 2020 había 258 millones de niños y jóvenes fuera de la escuela y 773 millones de adultos analfabetos en todo el mundo. Entre las causas podemos encontrar la pobreza y desigualdad económica, la falta de infraestructura y recursos educativos, la discriminación y exclusión social, y la falta de políticas públicas efectivas. Enfocándonos más en Argentina específicamente, la falta de educación se debe a factores como la pobreza, la desigualdad y la falta de inversión que hay en la educación. Según datos de la INDEC, en 2020 el 3,4% de la población, entre lo que serían 15 y 24 años, no había complementado la educación primaria. Además, la desigualdad en el acceso a la educación es notable, con mayor exclusión en lo que son zonas rurales y comunidades marginadas. Estoy cansada de escuchar promesas vacías y discursos huecos de políticos que no entienden la realidad de la generación. La falta de educación en Argentina es un problema que afecta a todos, pero específicamente a los jóvenes. No importa quién esté en el poder, la educación siempre parece ser el último en la lista de prioridades. Los políticos se pelean por el poder y el dinero, mientras que nosotros, los estudiantes, nos quedamos con instituciones educativas deficientes y profesores mal pagados. La verdad que la falta de inversión en la educación es escandalosa. Las escuelas están en mal estado, los libros de texto son obsoletos y la conectividad a internet es un lujo. O sea, ¿cómo esperan que aprendamos y nos desarrollamos en un entorno así? No solo es un problema igual de infraestructura, la falta de educación también es una cuestión de acceso. Muchos jóvenes de mi edad no pueden estudiar porque no tienen los recursos económicos para hacerlo. La educación superior, ni hablar, es un privilegio. Me enfurece ver cómo los políticos utilizan la educación como una herramienta política para ganar votos. Prometen mejoras y reformas que nunca las cumplen. O sea, la educación no es un juego político, es el futuro de nuestro país. Yo creo que la educación puede cambiar vidas y transformar a la sociedad. Para esto necesitamos una verdadera inversión en nuestro futuro, no solo palabras vacías. Esto nos trae consecuencias graves y multifacéticas también, como por ejemplo son las limitaciones del desarrollo personal y profesional, ya partiendo más de la ignorancia por no recibir educación, mayor riesgo de pobreza y exclusión social, menor participación ciudadana y democrática, un impacto también en la salud y el bienestar de la persona, y se repiten situaciones de violencia y delincuencia por la falta de educación en casa también. Bueno, por ejemplo, para hablar un poco de la exclusión social, podemos hablar de la realidad en el tiempo de Jesús, que la educación estaba reservada únicamente para las élites y los sacerdotes. Sin embargo, Jesús enseñó a través de parábolas y milagros, buscando libertad y empoderar a los marginados. La educación era un elemento clave en su misión. Aunque la situación ha mejorado en algunos aspectos, la falta de educación sigue siendo una cuestión fundamental en la actualidad, al igual que en la época de Jesús. En ambos contextos se ha dado la exclusión social, la falta de educación excluye a las personas de oportunidades y beneficios sociales, sigue siendo un privilegio, como habíamos hablado, también en tanto a los recursos económicos, y los grupos marginados como los pobres, las mujeres y las minorías siguen siendo los más afectados. Bueno, con las chicas estábamos hablando y quisimos hacer, como para abordar la falta de educación, proponer los siguientes pistas de acción, que esto lo propone el Estado. Lo primero que tenemos es que la inversión en la educación de calidad tiene que aumentar. La inversión pública en educación y mejorar las infraestructuras y recursos son fundamentales. Programas de educación comunitaria, implementar programas de educación en comunidades marginadas con enfoques de empoderamiento y liderazgo, aumentar sus conocimientos y sus habilidades. Y podemos fomentar colaboraciones entre gobiernos, sociedades, empresas y organizaciones religiosas. ¿Y uno como civil qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Más que nada, primero, exigir a los políticos que prioricen la educación en sus agendas. Está claro que desde hace años esto no es prioridad. Apoyar a los profesores y trabajadores en el desarrollo de su desempeño y de la educación, porque ellos son los máximos dirigentes. Demandar acceso a la educación gratuita y de calidad para todos como derecho básico. Sí, también creo que organizarnos como jóvenes para identificar nuestro derecho a una educación digna. O sea, no más promesas vacías, queremos acción y queremos educación.
La falta de educación igual es una problemática social que persistente en lo que requiere atención y acción. Aunque pasó siglos desde la época de Jesús, la exclusión social y la desigualdad, la marginación también siguen siendo consecuencias de la falta de educación. Y yo creo que ya es hora de que reconozcamos que la educación es un derecho fundamental y tenemos que trabajar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa para generar más desarrollo personal y colectivo. Y a falta de esto sigue siendo un desafío para la humanidad. Bueno, este fue el podcast de hoy. Dimos esta información con datos personales y datos de internet, así que espero que les haya gustado y que nos sigan escuchando en los próximos podcasts.